Buenas tardes, muchas gracias por venir. Soy Alfonso Cardeña, coordinador de Héroes de Cavite en Madrid. Creo que casi todos ustedes conocen nuestra asociación, voy a decir unas pequeñas palabras. Somos una asociación sin ánimo de lucro, hispanista, civil, cultural y apartidista. Nos dedicamos a difundir la historia común de los países de la hispanidad. Estamos en 35 provincias de España, en 40 países de todo el mundo, especialmente en América, en Europa y en Filipinas. Y hoy vamos a presentar un libro llamado El peso hispano real de A8, primer dólar de los Estados Unidos y moneda del mundo. Seguramente hayan oído hablar de un refrán que dice, el refranero español es muy sabio, pero a veces no acaba de atinar, porque hay un refrán que dice que esto no vale ni un real, pero en realidad yo me atrevo a decir, y luego Carlos me confirmará si es cierto o no, que el real fue la moneda más importante de la historia. Así que yo personalmente no pienso usar esa expresión nunca más. Para presentar el libro, para presentar al ponente, tenemos aquí a Rafa Codes, que es también miembro de Héroes de Cavite. Es licenciado en Derecho, técnico de Hacienda del Estado. Es divulgador, conferenciante, escritor. Tiene un libro llamado El Galeón de Manila, se lo recomiendo. También da conferencias sobre la expedición de Balmis y sobre el propio Galeón de Manila. Y os dejo con él para que presente al autor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Bueno, tengo aquí a mi siniestra a Carlos Fernández Andrade, que es sevillano, pese a esos apellidos tan gallegos que luce. Y voy a leer brevemente su currículum, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerciendo como abogado en Sevilla. ¿Quieren más? Pues además es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Todavía más, licenciado en Ciencias de la Información, en la especialidad de Imagen y Sonido por la Universidad de Sevilla. Como pueden ver, es una persona polifacética, pero en su faceta histórica, hay que decir que en el año 2000 colaboró con el proyecto cultural Huellas, dirigido por la historiadora Mercedes Junquera Gómez, participando en varios proyectos de investigación histórica. Ha ejercido como colaborador en la revista de Nuevo México El Caminante y ha coordinado proyectos culturales como el denominado Oñate 98, además de trabajar en una productora audiovisual en el año 2000 y de realizar guiones para documentales históricos como Arnau de Vilanova y Las Torres de la Luz, mezclando ambas facetas, la histórica y la periodística, en un campo que está realmente abandonado en España, como es el del documental histórico. Actualmente colabora en el programa de radio Luna Clara, de Onda Capital Sevilla, en la sección de Historia. En 2003 ya publicó un breve libro llamado El duro hispánico, el primer dólar de los Estados Unidos de América, y ahora estamos aquí porque precisamente ha publicado un libro que se llama, y aquí tenemos a nuestro lado, El peso hispano real de A8, el primer dólar de los Estados Unidos de América y moneda del mundo, impartiendo conferencias desde el año 2023. Y hasta aquí su currículum académico. Pero me gustaría también hoy que me permitan descender por un momento a lo personal, que me permitan hablarles de mi relación con Carlos estos años, porque tengo que decirles que hoy es día grande, y verán por qué. En el año 2023, un amigo común, Enrique San Martín, me llamó y me dijo: Rafa, tienes que venir al centro asturiano a ver a un chaval que se llama Carlos, que habla del Real de A8. Es fantástico. Entonces yo, como Enrique es una persona que le tengo mucha consideración, yo dije, tengo que ir. Y ansioso de conocerlo, allí me dirigí, al centro asturiano. Recuerdo que me senté en primera fila y vi a Carlos, que empezó a hablar. Y yo me quedé maravillado, me quedé fascinado. Me quedé fascinado por tres cosas. Por la cantidad de datos que daba, por los sorprendentes y desconocidos que eran esos datos y por la forma en que los contaba. Yo, que en aquel entonces todavía ni había publicado el libro, ni había dado ninguna charla, tenía la aspiración de ser divulgador histórico, yo me dije, yo de mayor quiero ser como Carlos Fernández Andrade. Ya sé que yo soy más mayor que Carlos, pero quiero decir, ustedes me entienden, quería ser un divulgador como él lo era.
al acabar el acto, aprovechando nuestra amistad común con Enrique, bajamos al bar del Centro Asturiano y allí pude acercarme, pude hablar con él, comprobar que es una persona amable, cercana y profundamente educada. Iniciamos una relación. Él allí ya anunció en aquella conferencia: estoy escribiendo un libro sobre el Real de A8. Yo cada tanto tiempo coincidía con algún acto histórico, nos hablábamos por teléfono y yo le preguntaba: Carlos, ¿cómo llevas el libro? Ya va a salir, en un par de meses va a salir. Me faltaba incluir un pequeño detalle, pero en 2 meses sale. Pasaban los 2 meses y le llamaba: Carlos, ¿y el libro? Es que quería incluir, no podía faltar una cosa que me he dado cuenta, pero para la Feria del Libro estará. Estamos hablando del año 2023, pasó el 2023, pasó el 2024, el 25 y estamos en el 26. Y hoy tenemos aquí precisamente este libro. Por eso les digo yo que hoy es día grande. Conociendo, como han ustedes podido comprobar, la meticulosidad, el rigor y el perfeccionismo de Carlos, yo hablaba con Paco Moreno, que precisamente se acaba de ir ahora mismo, hablaba con Paco hace 2 días y le decía: yo pienso que este libro es un libro definitivo sobre el Real de A8. Y me dijo Paco: sí, mira, yo solo para hablar de las 2 columnas del dólar, si provienen o no de la moneda del Real de A8, le dedica 100 páginas. Tal es el grado de meticulosidad de este libro. Así pues, estoy seguro, estoy convencido que tardarán años, si es que algún día se escribe, en aparecer un libro que supere este de Carlos que hoy presenta. Y nada más, solo quiero animarles a que hagan, al acabar el acto, hagan lo mismo que hice yo en aquel 2023, que se acerquen a Carlos, que hablen con él, que les firme el libro y que comprueben que es una persona cercana, amable y un auténtico experto en el Real de A8. Carlos, bienvenido y todo un honor. Muchísimas gracias, Rafa. El honor es mío. Me has conmocionado, ¿eh? Me has emocionado, que lo sepas. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias al Centro CIGIA por acogernos. Muchísimas gracias a la Asociación Héroes de Cavite, a Alberto, a Miguel, a Rafa, por supuestísimo, y a todos los miembros y colaboradores de Héroes de Cavite que están haciendo una labor verdaderamente admirable y encomiable en todo el país y en el extranjero, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues por fin llegó, ¿no, Rafa? Por fin llegó. Yo tengo que decir que a Rafa te estoy muy agradecido por muchas cosas, entre otras muchas cosas, por haberme prestado la oportunidad de reproducir con tus inmejorables palabras de tu libro, El Galeón de Manila, la ruta que cambió el mundo, cuando hablo del capítulo del Galeón de Manila. Cuando leí tu libro, vi que había 4 o 5 párrafos que me parecieron perfectos. Y me dije a mí mismo: esto lo tengo que poner, pero no lo puedo poner con mis palabras, porque no lo voy a escribir tan bien como lo ha puesto Rafa. Digo, pues ya está, pues lo voy a citar literalmente, ¿vale? Te pongo tu cita y es que es perfecto, ¿eh? Muchísimas gracias por prestarme esos párrafos, ¿eh? Pues ya sabes que es un honor para mí que me hayas incluido en el libro. Y te tengo que decir una cosa, y es que me voy a levantar porque quiero ver tu conferencia como se merece, desde abajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Rafa. Yo también me voy a levantar porque me acabo de dar cuenta de que me he olvidado una cosa en la mochila que quería enseñarle a todos ustedes. Entonces, con vuestra venia, si me permitís un momento, que siempre se olvida uno algún detalle y aquí lo traigo. Y lo traigo siempre y os lo voy a enseñar al final. Entonces, reitero, muchísimas gracias a todos por venir. Hoy no voy a dar la charla que suelo dar habitualmente. La charla que suelo dar habitualmente es la historia del contenido del libro. He ido que irla resumiendo. La primera vez que la di me llevé 1 hora y 44 minutos, la gente estaba ya un poco cansada, y aprendí ese día que nunca más iba a sobrepasar los 45 o 50 minutos. Hoy no vamos a dar esa charla, no voy a abrumarles con diapositivas ni con imágenes. Hoy he preferido darle mayor protagonismo a la audiencia porque imagino que más importante que lo que yo tenga que decir es lo que ustedes quieran saber y quieran preguntar. Lo que sí que voy a hacer es un recorrido muy rápido
por la historia de esta moneda, por cómo esta moneda se convierte en el dólar de Estados Unidos y se convierte en la moneda del mundo, y lo voy a hacer a través del índice del libro, ¿vale? Ya que se trata de la presentación de un libro, que menos que hablar un poco también del libro. El libro se compone de 25 capítulos. Hay primero un prefacio, que yo lo llamaba prefacio, pero después me dije, no, tengo que cambiarle el título. Y le puse una historia no contada, porque esta es una historia no contada. Tenemos en la historia de nuestro país y de nuestra comunidad hispana muchas historias que, como desgraciadamente no hemos tenido un Hollywood, pues nadie las ha contado y nosotros pues nos hemos dejado ir un poco. Entonces, cuando yo daba al principio que daba en las primeras charlas, la gente me decía, ¿por qué no me han contado esto? ¿Por qué no lo he visto en la televisión? No me lo han dicho en el instituto, ni en el colegio, ni no he leído nunca. Pues bien, es una historia no contada. A continuación procede un prólogo que me lo ha dedicado Luis Gorrochategui Santos, un historiador de Galicia, que ha escrito un par de libros muy interesantes sobre la Carabela San Blesmes y sobre la contraarmada de 1589. También la invasión inglesa del Río de la Plata, es su tercera obra. Un exordio donde yo ahí introduzco, explico los porqués de esta obra. Qué es lo que la motivó, de qué voy a hablar, cómo voy a hablar, las dificultades con las que me he encontrado y una serie de otras explicaciones, ¿no?, circunstanciales. Y a partir de ahí entro ya en los 25 temas, en los 25 capítulos. Son 25 capítulos, al final hay un epílogo, una cronología, una tipología más significativa donde yo pongo las imágenes de todos los reales de 8 o pesos hispanos más significativos, una tabla con las cecas y las casas de acuñación, una bibliografía y un índice onomástico. Pero entrando en los capítulos, yo he querido un poco empezar desde cero. Es decir, he querido explicar lo que es el dinero. Estamos hablando de una moneda de plata española, hispanoamericana, porque española del siglo XVIII es equivalente a decir hispanoamericana. Muchas veces nos olvidamos de que la hispanidad no solamente es la península ibérica. La península ibérica, España, es un pedacito de la comunidad más grande que es la hispanidad. Y si esta moneda se convirtió en una moneda mundialmente famosa durante 300 años, es gracias precisamente a que era una moneda hispanoamericana, que nació en México y que se acuñó en México, en Lima, en Potosí, en Guatemala o en Santiago de Chile o en Santa Fe de Bogotá, aparte de acuñarse en la península, Burgos, Toledo, Sevilla, Madrid y algunas otras cecas ocasionalmente. El primer capítulo se llama Cuestiones aclaratorias previas y hablo de todo, hablo de lo que es el dinero, cómo nace el dinero, por qué el dinero, el oro y la plata se convierten en el dinero, cómo nace la moneda, los motivos por los que nace la moneda, dónde nace la moneda, explicando un poco las circunstancias económicas que van a servir de explicación para todo lo que va a venir a continuación con respecto a la historia de la moneda. Si hago una salvaguarda al principio, le digo al lector que si le parece el capítulo un poco extenso, que pase al segundo capítulo, porque son cuestiones técnicas y económicas que pueden parecer un poco farragosas, ¿vale? Siempre puede el lector volver a retomar el capítulo primero, donde además se tratan cuestiones económicas que tampoco me la enseñaron a mí en el colegio, ¿eh? Hay un desconocimiento, creo, muy grande en la población española con respecto a nociones económicas básicas, ¿no? Entonces yo aquí estas nociones se explican, ¿no? Después viene un segundo capítulo que habló de la economía monetaria, un tercero de los orígenes, ¿de dónde viene esta moneda? Pues esta moneda es el óctuplo, la moneda de 8 reales, pero para ello hay que explicar antes qué es el real. Pues empieza a explicar cómo nace el real en el siglo XIV, una pequeña monedita de plata acuñada por Pedro I, que es la moneda real que la corona emite para ir desplazando poco a poco a todas las acuñaciones de las ciudades, de los nobles, de los obispados, que ahí acuñaba moneda muchísima gente, ¿vale? Después pasó a explicar cómo se instala la economía monetaria en las Indias. Finalmente pasó a explicar cómo se crea esta moneda. Esta moneda surge fundamentalmente en 1538. ¿Vale? En 1535, el virrey Antonio de Mendoza es enviado a México, al virreinato de la Nueva España, a organizarlo. Y una de las competencias que lleva atribuidas es la de crear una casa de moneda. Cuando llega, se encuentra con una situación un poco desorganizada monetariamente.
se encuentra con que hay una moneda de oro, que es el peso de 450 maravedís, que ha habido muchas falsificaciones. La gente lo ha falsificado a patadas. Y finalmente la moneda falsificada, que vale poco más de la mitad, es la que se ha adueñado del mercado, el peso de oro. Estamos hablando de una monedita pequeña que se llamaba el castellano o el excelente, o el ducado, ¿no?, de los reyes católicos. Entonces Antonio de Mendoza le escribe al rey y le dice, porque Antonio de Mendoza llevaba la consigna de acuñar monedas de 2, de 3 y de 4 reales. Entonces le dice al rey, Majestad, no hemos acuñado las de 3 reales porque se pueden confundir con las de 2 y con las de 4. En aquella época la acuñación de moneda era muy imperfecta. Estamos hablando de piezas relativamente redondas, muy irregulares, acuñadas a martillo, donde se le daba un golpe seco fuerte, muchas veces no se improntaba bien, no se estampaba bien. Entonces le dice el virrey al rey, en lugar de acuñarlas de 3, ¿por qué no las acuñamos de 8, cuyo valor está en torno a los 272 maravedís, que es el valor equivalente a ese peso falsificado que se ha adueñado del mercado en la Nueva España, que los aztecas llamaban peso de tepuzque. Tepuzque en náhuatl significa, la lengua de los aztecas, el náhuatl, significa cobre. Era un oro de cobre porque el peso más parecía a un peso de cobre que un peso de oro. Había perdido el oro su brillantez. Eso es una muestra muy significativa. Eso nos indica cómo los aztecas y los mexicas se incorporaron a la economía virreinal desde el primer momento. En un consejo de gobierno en la Ciudad de México en 1524 le escriben al rey y le dicen, sepa vuestra majestad que los indios de estas tierras no son como las de las islas, que son sabios y tratantes. Es decir, los aztecas se incorporaron muy pronto al comercio novohispano, al comercio virreinal, tanto que fueron ellos los que le dieron un nombre en su lengua a ese peso falsificado. Entonces el rey contesta y dice, muy bien, hágase así, si así es menester. Y así es cuando nace la moneda de 8 reales. Una moneda gruesa, muy gorda, difícil de producir porque era muy gruesa. En aquella época las monedas de las planchas se recortaban a tijera. Claro, no es lo mismo recortar una laminita de medio milímetro que una lámina de 2 milímetros. Había mucha dificultad técnica para acuñar esta moneda, aparte de que tenía un valor muy alto para una sociedad que no estaba monetizada. Su acuñación fue muy breve. Se acuñó durante 2 o 3 meses nada más. Prácticamente no nos han llegado ejemplares a nuestros días de esa moneda. Incluso se creía que nunca se llegó a acuñar, porque la tirada fue muy corta. Después se han encontrado 3 ejemplares, solamente hay 3 ejemplares en el mundo, el último de los cuales fue subastado en el año 2014, alcanzando una cifra de más de $500 millones actuales. Estamos hablando del año 2014. Imaginaros, una monedita así de plata, de 27,4 gramos, que el peso en plata, ahora la plata está muy alta, no pasa de los 60 euros. Fijaros, de 60 euros a más de $500 millones. Es el valor numismático de las 3 únicos reales de 8 primeros que hubo. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas, esta moneda se dejó de acuñar, pero en 1545-48 se descubren unas nuevas minas de plata en América, empieza a llegar plata a España a raudales, y entonces la corona decide reanudar su acuñación. Y a partir de ahí, a partir de mediados del siglo XVI, reinado de Felipe II, se empezará una gran andadura de esta moneda a lo largo del mundo. Se da la circunstancia de que quiso la historia de que los reyes de España fueron los dueños de las mejores minas de plata del mundo y la mejor mina de mercurio del mundo. El mercurio pronto fue muy necesario para depurar y extraer y refinar la plata, con una nueva técnica que se inventó en el siglo XVI, en 1555-56, en Nueva España, que consistía en extraer. La plata no se encuentra como el oro puro en la naturaleza. El oro, la imagen que tenemos del americano con la bandejita en el río buscando pepitas de oro y se encuentran las pepitas de oro. El oro sí, porque el oro no liga y es un material que no se deteriora, no reacciona, tiene poca reactividad, pero la plata reaccionaba con cloruros y con sulfuro. Entonces encontrar la plata era prácticamente imposible. La plata había que extraerla del mineral. Era una sustancia negra que estaba incrustada dentro del material. Eso llevaba un proceso.
El proceso se hacía mediante la fundición. ¿Qué pasa? Que el proceso de fundición era un proceso caro. Habría que echar muchísima leña, se deforestaban todas las zonas de alrededor, con lo cual poner un horno en fundición era cada vez más caro, porque había que traer la leña cada vez de más lejos. Entonces Bartolomé de Medina, este señor, que en el siglo XVI descubre que mezclando mercurio con el material trillado se produce una reacción química por la cual la plata se desprende del material y se une al mercurio. Eso facilitó muchísimo las cosas. Y a partir de ahí, pues todo vino rodado. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pues la moneda se convirtió en la moneda internacional. ¿Por qué? Porque los reyes de España eran los grandes productores de moneda del mundo. Yo digo en el libro que son 3 circunstancias excepcionales las que se produjeron para hacer de esta moneda única en el mundo. Primero, los descubrimientos de Potosí y Zacatecas, en las grandes minas de plata de América. Segundo, la nueva técnica de la amalgama del mercurio que les acabo de contar. Tercero, la inmensa extensión de la monarquía hispánica, extendida por 3 continentes y por casi 4 continentes. Y por último, un cuarto elemento que es el tiempo. Estas 3 circunstancias se combinaron excepcionalmente durante casi 3 siglos. Eso hizo que la moneda española se convirtiera en la moneda del mundo, la moneda hispanoamericana o hispana. En Europa no fue tanto así, pero sí lo fue en el Mediterráneo, sí lo fue en las costas de África, sí lo fue en China, en Japón, en Malasia, en Tailandia, en América, por supuesto. Y nos encontramos con la circunstancia de que las 13 colonias inglesas no tenían plata. La corona británica tenía poca plata. El imperio británico, la gran potencia comercial, industrial del siglo XVIII, no tenía liquidez. La plata la extraía bien en acciones de depredación, de piratería o comerciando con un comercio ventajista, ¿no? Con las Indias españolas, ¿no? Eso dará lugar a muchos conflictos, ¿no? Los británicos producirán una serie de productos que intentarán meter en la América española, productos que serán perseguidos por las autoridades españolas para impedir esa entrada, ese contrabando. Entonces tenemos una moneda pues, que se convierte en la moneda del mundo. La moneda del mundo, y lo cuento también en el libro, al final del libro, cómo esta es la plata que hizo posible la revolución industrial inglesa. Eso lo comento en el capítulo 23. La gran revolución industrial, eso no nos lo han contado tampoco. Es decir, nos han contado en el colegio la revolución, los ingleses, qué listos son. Qué listos son los ingleses que hicieron la revolución industrial. Pero claro, no nos cuentan por qué los ingleses hicieron la revolución industrial ni cómo la financiaron. Eso los ingleses no te lo cuentan. Te cuentan el lado de la historia que les interesa. Qué buenos son ellos. Claro, lo sorprendente es que nosotros tampoco hayamos sabido poner esto en valor. En el siglo XVIII se da la circunstancia, y ahí cito un montón de historiadores, de que la moneda corriente en las 13 colonias inglesas de Norteamérica, la génesis de lo que después serían los Estados Unidos, no tenían moneda circulante corriente. El dinero que usaban era un dinero papel. Eran pagarés que se devaluaban muchísimo y que tenían un respaldo en libras, chelines y peniques. Libras, chelines y peniques que eran unidades imaginarias. No había monedas de 1 libra. La primera moneda de 1 libra la acuña Gran Bretaña en 1817. Y es una moneda de oro. Porque la libra en plata tenía un valor muy alto y Gran Bretaña no tenía plata. Hay varios testimonios que cito aquí de estadistas y de periodistas quejándose de la falta de numerario de liquidez en Inglaterra en el siglo XVIII. Inglaterra finalmente termina adoptando la moneda que ha capturado con española o hispanoamericana, la acaba resellando poniéndole sus estampaciones y dándoles curso legal en Inglaterra. Eso lo comento también en el libro, le dedico un capítulo, ¿vale? Y no solamente me dedico no toco cuestiones solamente monetarias, ni numismáticas, ni económicas, que las voy explicando para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando. Cito también otros componentes emocionales. Por ejemplo, en el capítulo 15 hablo de que esta moneda fue mucho más que una moneda. Y cuento lo que significó. Esta moneda era un signo de ostentación. Los nativoamericanos, tanto los que estaban en contacto con la corona española, tanto como los que no, les gustaba adornarse con joyas y con plata brillante. Era la única manera que tenían de acceder a una indumentaria, unos adornos en plata, era manipulando la moneda española, de 1, de 2, de 4, de 8 reales. Lo comento aquí. Era la única manera que tenían muchos vasallos de ver en su vida la efigie y el rostro de su señor, de su rey.
Era un regalo que hacían las embajadas y las expediciones españolas en el Caribe. Los nativos se volvían locos cuando veían un disco reflectante. ¡Oh, el brillo de la plata! ¡Qué maravilla! Se volvían absolutamente locos. Pedían que se les hicieran zarcillos, que se les hicieran pendientes, que se les hicieran colgantes, ¿no? Y cuento también el valor emocional que tuvo, el símbolo político que tenía. Era una especie de ostentación de lealtad hacia la corona española. Cuento cómo esta moneda que circuló por el mundo se encuentra diseminada por el mundo en un montón de pecios y de naufragios que se han encontrado. Cuento la historia de algunos de estos trágicos naufragios que cobró muchísimas vidas humanas, pero que ha dejado el mundo diseminado, la moneda española está diseminada por todo el mundo. Incluso cuento algún ejemplo de algunos tesoros que se han encontrado en los lugares más insospechados. Hablo de que es una moneda de leyenda, de cómo esa moneda se introduce en la literatura, se introduce en el cine y sobre todo en el mundo anglosajón, como los anglosajones que hicieron la revolución industrial con moneda hispanoamericana, han elevado esta moneda de 8 reales o peso hispano a categoría de mito. Cito varios textos, cito varias obras literarias, y después pues cuento la evolución hasta que la moneda desaparece. La moneda desaparece en España en segundo decenio, tercer decenio del siglo XIX, como la moneda española en España deja de acuñarse porque deja de llegar la plata americana con las independencias de las repúblicas americanas a partir de 1825, la gran deflación que se produce, y cuento cómo el real de 8 o el peso hispano vive una segunda edad de oro, no ya como moneda española, pero sí como moneda hispanoamericana, como 8 reales mexicanos, peruanos, chilenos, guatemaltecos, y cómo el peso mexicano, ya siendo México una república independiente, sigue acuñando monedas de 8 reales, es antinómico, reales, 8 reales hasta 1897. En 1898 es cuando le cambia la denominación a la denominación de un peso, porque se había creado un patrón de valor internacional. Estamos hablando de una moneda que se convirtió en la moneda de reserva internacional y de intercambio global, que inmediatamente fue adaptado en China. China no tenía plata y el comercio con China era tremendamente ventajoso. ¿Por qué? Porque al no tener plata tenían en muy alta estima la plata. El coeficiente bimetálico es un coeficiente que se usa de valor del oro con respecto a la plata. Si decimos, por ejemplo, que el coeficiente bimetálico es 1:8 o 1:10, significa que por una unidad de oro me dan 10 unidades de plata, equivalentes al peso. Pues bien, el coeficiente bimetálico en China era de 1:8, de 1:9. En Europa era de 1:15 o en España de 1:16. Imagínense el comercio tan ventajoso que había y cómo toda la plata fluía, no solamente en navíos españoles, en navíos portugueses, en navíos británicos, en navíos neerlandeses, franceses, porque todos deseaban hacer comercio con China. Y China elegía con quién comerciaba. Y China exigía que se le pagara en moneda de 8 reales española. No admitía otra moneda. Entonces los británicos tenían que conseguir esa moneda. Y cuando no la tenían en el siglo XVIII, ¿qué es lo que hacían? Falsificarla. Se creó una industria de falsificación, lo cito en el libro, en Birmingham. Y había comerciantes indignados que se dirigían a la corona británica, a la administración británica, incluso al embajador español diciéndole, oye, que están falsificando moneda. La corona británica miraba para otro lado, se ponía de perfil. ¿Qué ocurre? Que esto generó desconfianza en China y esto hizo que los chinos empezaran a punzonar y a marcar con marcas para comprobar la autenticidad de sus monedas. No me quiero extender más porque me parece muy importante lo que ustedes quieran preguntarme. Cuento los motivos del fin del peso fuerte, cómo la moneda evoluciona de una moneda irregular, macuquina, fea, toscamente acuñada, a convertirse en una de las monedas más bonitas, más inspiradoras de la historia de la humanidad, con ese 8 reales columnario de ambos hemisferios. Cómo ese patrón de valor no solamente fue un patrón de valor, sino un patrón estético que fue copiado por otros reinos en Europa, copiando las columnas de Hércules y copiando el diseño de la moneda de 8 reales. Y finalmente cuento lo que decía antes, que se convirtió en la moneda, cuento cómo se convierte en la moneda nacional de Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos se independiza, necesita dinero. Decía Napoleón Bonaparte que para ganar una guerra hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Y dice, hay guerras baratas, pero se suelen perder. O sea, el primer soldado para una guerra es el dinero. Los colonos norteamericanos tuvieron dinero, dinero y más dinero. Y mucho más dinero.
¿Por qué? Pues porque recibieron una inmensa ayuda de la monarquía española y de la comunidad hispana de todo el continente americano. Eso es una de las cosas que se ha dejado un poco en soslayo en la historia de Norteamérica. Tanto es así que cuando consiguen su independencia en 1783, dicen, vamos a adoptar una moneda oficial nacional. ¿Cuál debe ser nuestra moneda oficial nacional? Y adoptan esa moneda que ustedes ven ahí. Ese peso fuerte de 8 reales, de estilo barroco, neoclásico. El que aparece detrás, que no se ve del todo, es el estilo barroco y ese es el estilo neoclásico. Esa es la moneda que Estados Unidos la adopta no como moneda de curso corriente, como moneda de curso legal, no, como moneda oficial nacional, que es diferente. Es decir, si Estados Unidos hoy tiene $1 como unidad monetaria, es porque adoptaron ese dólar, al que llamaban Spanish dollar o dólar español. Era como se referían los angloparlantes al peso fuerte de 8 reales. Dólar evoluciona de la palabra Thaler, es una palabra alemana. Thaler significa oriundo de un valle, del valle de San Joaquín, St. Joachim's Thaler, que es un valle que hay en el centro de Europa, donde en el siglo XVI se descubrieron unas prolíficas minas de plata que permitió acuñar una serie de monedas de plata gruesa que durante el siglo XVII serían conocidas como los Reichsthalers, o Thalers del Reich, del imperio, la moneda alemana. Y veremos cómo hay viajeros alemanes, viajeros franceses, que van a Tartaria, que van a Persia, que van a la India, que van a Moscovia, que van a Rusia, y hablan de que las monedas que circulan por allí fundamentalmente son dos, los Reichsthalers y los 8 reales españoles. Verdaderamente sorprendente. Y bueno, eso explica por qué Estados Unidos hoy tiene $1 y por qué muchísimos países hoy tienen $1. Incluso antiguas colonias británicas, que supuestamente deberían tener una libra. El caso más sorprendente es el de Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda tienen que adoptar el dólar español también, porque es la moneda que circula en el Pacífico, es la moneda que todos los pueblos del Pacífico, que China, que Japón, que todos quieren. Importaron moneda española. Gran Bretaña, cuando salió de la crisis de liquidez a principios del siglo XIX, impuso su libra, trató de imponer su libra. En un dominio suyo, cuidado. Pero no hubo manera. De hecho, ya en el siglo XX se decretó la libra neozelandesa y la libra australiana. Cuando Australia y Nueva Zelanda se independizaron, volvieron al dólar. Porque el dólar español, formaba parte de su historia. Era la moneda en la que ellos habían construido su nación. Lo mismo ocurrió en China, lo mismo ocurrió en Japón, lo mismo ocurrió en el sureste asiático, lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Es decir, estamos ante una moneda que ha sido la moneda más importante de la historia de la humanidad y los españoles todavía no nos hemos enterado. Que es una de las cosas que a mí me motivó y me impulsó a escribir este libro. Porque yo entendía que era una historia no contada y que había que contarla. Alguien lo tenía que contar. Pues bien, yo creo haberlo intentado. Finalmente, el capítulo 24 le he puesto un título un poco romántico y literario, se llama Reinar después de morir. Explico cómo se había creado un patrón de valor tan universalmente aceptado que después de dejar de acuñarse por México y por España y por todos los países hispanoamericanos, las naciones europeas en el sureste asiático tuvieron que acuñar monedas ahormadas al patrón del peso hispano, 27 gramos a 900 milésimas aproximadamente, 902,77. Después, Carlos III en 1786 cambia secretamente y baja a 895,83. Pero eso la gente no se enteró, porque se mantuvo en secreto, más o menos. Pero creó un patrón de valor y entonces nos encontramos en el siglo XIX que los británicos adoptan y acuñan dólares británicos a la española, los franceses acuñan piastras de comercio, dólares o pesos a la española, que los japoneses crean su yen, que es el real de 8 español, la evolución, los chinos hacen lo mismo con el yuan, y vemos una serie de naciones que cuando no tienen moneda hispana, española o mexicana, la tienen que crear porque es la moneda que el mercado demanda. Por eso lo llamo reinar después de morir. Reinar después de morir es el título de una obra de teatro que se escribió aquí en Madrid en 1635, del ecijano Luis Vélez de Guevara, muy famosa. Es un drama muy bonito, muy romántico, del cual los españoles tampoco apenas hemos oído hablar, pero tiene un final verdaderamente increíble. No se los voy a adelantar. Búsquenlo. Y finalmente le dedico al capítulo 25,
que son 84 páginas, no llegan a ser 100, son 84, 86, a desentrañar y a explicar de dónde viene el signo del dólar. Porque hay muchas teorías, algunas de ellas muy fantasiosas, muy bonitas, muy románticas, pero sorprende cómo una cosa tan relativamente sencilla es tan complicada de llegar a una conclusión definitiva e irrefutable. Tenemos el signo de la libra, que es prácticamente igual, que no hay duda. La libra es la L, una L así curva con dos rayitas. La L de libra, la letra inicial. Y el signo del dólar, una S así con una o dos barras atravesadas, que si viene de las columnas de Hércules. No, eso viene de la vara de Asclepio. No, eso viene del signo de la ceca de Potosí. Eso viene del signo del sextercio romano. No, eso viene... Y al final no hay una teoría definitiva. Yo en el capítulo 25 analizo las teorías más sólidas, más firmes, por la gente más prestigiosa que he dedicado tiempo a esto, y a mí no me convencía ninguna. No me convencía ninguna. Digo, aquí, esto falla por aquí, falla por aquí. Tiene que haber otra explicación. Entonces, he investigado un poco, he usado la lógica, la deducción, y he llegado a una conclusión. En mi conclusión, yo creo que con la conclusión a la que he llegado, no debe haber, y si ustedes tienen la oportunidad de leer el capítulo 25, van a llegar al mismo convencimiento al que yo he llegado de dónde viene exactamente el signo del dólar, de manera apodíptica e irrefutable. Pero más interesante que de dónde viene el signo del dólar es por qué, siendo una cosa tan sencilla, en principio, o obvia, hay tanta confusión. Lo explico al final del capítulo 25, creo que son 3 páginas y media, donde toco muchas cuestiones. Y bueno, pues por último un epílogo, donde yo suelto, como dicen las tonadilleras, todo lo que llevo dentro. Y ahí cuento, pues doy mi opinión personal, mis impresiones personales, hago un balance del trabajo realizado, me permito algunas licencias, algunas opiniones, y soy crítico. Soy bastante crítico, porque pienso que hay cosas que no se han hecho bien. Y me gustaría que se hubieran hecho bien. Y me gustaría que se empezaran a hacer bien. En mi opinión, claro, en mi opinión. Pues bien, el epílogo pues entró en muchas cuestiones y finalmente pues lo doto finalmente con una cronología, con un índice de tipología más significativa. Son 4 páginas donde pongo todas las monedas que he reproducido en el libro. Son 840... con la última ampliación que hice ya en la última corrección, pues son, contando con el epílogo y la cronología, son 845 páginas, ¿vale? Y bueno, tiene muchísimas ilustraciones. Yo siempre he pensado que es fundamental las imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y he procurado en todo momento poner las imágenes ilustrativas de lo que se estaba contando en la misma página, sino en la página de al lado. Esto es un encaje de bolillos, porque es un libro que tiene muchas ilustraciones, notas al pie de página. Lo cómodo, muchas veces, para muchos maquetadores, es llevarse las notas al final del libro, porque así es más cómodo, va todo el texto y no se descuadran las páginas. Al final del libro o al final del capítulo. Y más cuando van ilustraciones. Aquí van ilustraciones, notas al pie de página y además que lo que se está diciendo en el texto tenga al lado la fotografía, la imagen. Lo he conseguido en el 98%. Hay 1 o 2 casos en los que lo que estoy hablando tiene uno que pasar la página para ver a lo que me estoy refiriendo. Pero le he puesto muchísimo cariño, muchísimo mimo. Me pasó el maquetador un primer trabajo y lo llamé y le dije, Antonio, esto está muy lejos de lo que yo quiero. Esto lo quiero más grande. Mira, Antonio, vamos a hacer una cosa. Te pago un poco más, tú me pasas el archivo y yo lo hago. Esto es relativamente fácil. Yo tengo algunas nociones de diseño gráfico. Yo lo hago. Porque como no lo haga yo, vas a acabar odiándome a muerte. Venga, sin problema. Y me llevaste a las 2 de la mañana. No, esta foto aquí, esto aquí. Y claro, la satisfacción cuando el libro se termina, pues es inmensa. Porque sé que el libro está exactamente como yo quiero. Y no he tenido ningún mal rollo ni con ningún editor, ni con ningún maquetador, con nadie. Que muchas veces como uno tiene que hacer las cosas para sentirse plenamente satisfecho, ¿no?
Bueno, yo creo que no quiero extenderme más, no quiero aburrirles, creo que llevo hablando... ¿cuánto llevo hablando? A ver... Pues 39, 40 minutos. Sí quería enseñarles lo que enseño siempre cuando doy una charla, que es 8 reales, un peso original que he traído aquí. Ustedes no lo van a poder ver desde ahí, pero fíjense el tamaño que tiene esta moneda. Es una moneda, era la moneda en mayor valor en plata de las circulantes. Se acuñaron ocasionalmente en el Caribe, moneda de 10 reales, muy poco, puntual. Se acuñó otra moneda que era la moneda, que más que una moneda era un obsequio de Estado, que era el cincuentín. El cincuentín era así de grande, tamaño de una nectarina, de 50 reales. Se acuñó muy poco y solamente lo podía acuñar el Real Ingenio de Segovia, que era la única casa de moneda en toda la monarquía hispánica que en el siglo XVI y XVII tenía la tecnología para ello, que era la tecnología de rodillo, que era una tecnología de unos rodillos de metal que llevaban estampada y que aprovechaban, tenían muchísima fuerza porque tomaban la tracción de la noria que tomaba su tracción de la corriente del río Eresma en Segovia. Era la única casa de moneda que pudo acuñar esa moneda tan grande. Y no era nada práctico, absolutamente nada práctico. Pero ya digo, esta es la moneda de 8 reales. Esta es la neoclásica de Carlos III de 1780. Me he olvidado decirles que esta fue la moneda que salvó la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba financiarse, lo he comentado por encima. Las tropas de George Washington, hay una batalla decisiva en la independencia de Estados Unidos, que es la batalla de Yorktown. Y ya con esto termino. La batalla de Yorktown, 1781. El ejército de George Washington, esto tampoco lo cuentan en las teleseries. El ejército de George Washington no ha cobrado nunca dinero en metálico. Todo han sido en promesas, en especies o en dinero papel devaluado y depreciado. Entonces las tropas de George Washington estaban indisciplinadas y estaban amotinándose. Entonces el ejército, George Washington le pide a Rochambeau, que era el marqués francés, que llega con la escuadra francesa de Grasset, los franceses se han llegado toda la gloria, mira, necesitamos dinero. Pero es que los franceses tampoco tenían dinero, ni para pagar a su marinería, ni para pagar a su tropa. Y entonces Rochambeau le escribe a un paisano mío que se llamaba Francisco de Saavedra, que lo manda Carlos III, plenipotenciario. Oye, mira, tenemos este problema. Bueno, vamos a arreglarlo. Mandaron un navío a La Habana, que esta es otra cosa que tampoco se cuenta, y en 6 horas consiguieron 565.000 pesos para financiar el ejército de Washington y el ejército francés. La famosa fragata Amazona, no, me estoy confundiendo, me confundo con los nombres de la fragata. La Amazona vino después para llevarse 1 millón de pesos. Esta primera era la Aigret, la fragata Aigret, 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos y ese 1 millón de pesos que llegaron después, que se recogieron los 500.000 pesos en 6 horas, donados con un préstamo a un bajo interés por los 27 comerciantes más influyentes de La Habana, fueron los 500.000 pesos que consiguieron acabar con los motines en el ejército de George Washington, elevar la moral y que Washington pudiera ganar la batalla de Yorktown, que es la batalla que abrió las puertas a la independencia de Estados Unidos. Si ustedes ven la película El Patriota, o ven películas, o ven series, no van a ver nada de esto. Y nosotros no hemos sabido contarlo hasta ahora. Ahora hay una tendencia historiográfica de historiadores particulares que están revirtiendo esto. El año pasado, todos los años se celebra en Washington un acto conmemorativo de esa batalla, desde hace décadas. Los franceses, allí, con su embajador y su bandera. A España ni estaba ni se la esperaba. El último año esto ha sido modificado. Por primera vez, no sé si ha sido en el año 2025, el año pasado, por primera vez en la historia estaba el embajador español y la bandera de España. Y doña Teresa Valcarce y Juan Muñoz, que junto con la asociación Bernardo de Galvez de Málaga y don Miguel Olmedo Checa, han sido los que consiguieron colocar el retrato de Bernardo de Galvez en el Capitolio, porque era una promesa que le hicieron a Bernardo de Galvez, colgar su retrato en el Capitolio por la gran aportación y la gran ayuda que prestó Bernardo de Galvez, gobernador de la Luisiana española, no solamente ayuda militar, sino ayuda pecuniaria y logística a la causa de la independencia de Estados Unidos. Pues bien, por primera vez, ahora la embajada española ha estado y lo ha hecho
aportando esto. Y se ha hecho un museo y se ha puesto esta moneda para reivindicar que gracias a esta moneda hispanoamericana de todos los hispanos, no lo olvidemos porque España es una parte de la hispanidad, nada más, conseguimos hacer grandes cosas y conseguimos en nuestra historia tener la moneda más importante de la historia de la humanidad. Es una historia que no ha sido contada y que creo que es conveniente que empecemos a conocerla. Muchísimas gracias. Y ahora estaré encantado, encantadísimo de intentar responder a las preguntas, los comentarios, las sugerencias, las aclaraciones que quieran plantearme. Muy buenas, Carlos. Enhorabuena por la conferencia. Ha estado muy interesante. Y me has dejado con una duda que yo creí que estaba aclarada. Y es, ¿existe oficialmente el diseño del dólar? O sea, ¿existe un registro de diseño, de dibujo en alguna institución donde se dé de forma fehaciente cómo fue el diseño del dólar español? Bueno, están las monedas. Sí, pero quiero decir, ¿existía previamente ya un diseño preconcebido? No entiendo la Quiero pregunta. decir, de manera oficial, ya se hizo. Claro, estamos hablando de emisiones monetarias que emite el Estado de la época, que era la corona. Y la corona lo hace mediante textos normativos y disposiciones y reales cédulas. Y ahí se dice, quiero que la moneda del nuevo tipo del año 1566 de Felipe II, decreto de la nueva estampa, pragmática de la nueva estampa. Quiero que en el anverso aparezca una cruz con los leones, el escudo de Castilla y de León, polilobulado con esto. Y en el reverso quiero que aparezca mi escudo de armas con no sé qué, con el... Claro, todo eso está regulado. Claro. Emisión que se hace, emisión que está promulgada en documentos oficiales. Las únicas emisiones que se hacen que no están promulgadas oficialmente son las que hacen de manera improvisadamente, por ejemplo, la guerra contra los franceses, cuando la ciudad de Gerona se queda sin liquidez y por su cuenta y riesgo acuñan una moneda por su cuenta, improvisadamente, o los insurgentes de la Nueva España en 1813, Morelos, hace unos 8 reales de cobre y se inventa el diseño por las buenas, pero son emisiones muy puntuales. Aquí fundamentalmente, no lo he dicho, pero aquí fundamentalmente hay 4 o 5 reformas monetarias fundamentales clave. La primera, la de Pedro I, que es la que crea el real. La segunda, la de los Reyes Católicos, que tienen 2 reformas monetarias, una en 1475 en Sevilla, otra en 1497 en Medina del Campo, esa, que es la que equipara el real al 34 maravedís. La tercera, la pragmática de la nueva estampa de Felipe II de 1566, que cambia totalmente tipo, creó una moneda renacentista. La reforma monetaria de Felipe V de 1728-1732, que crea un real de 8 barroco y dice, y a partir de ahora se acabaron las monedas macuquinas deformes, y acuñará martillo. Todo se hace mediante prensa de volante y mediante molino. Las monedas que sean redondas, no se consiguió, porque dijo, bueno, mientras tanto, que se sigan acuñando martillo. Eso fue en 1728. Se siguieron acuñando martillo en Potosí hasta 1773. Otra reforma monetaria, que es la de Carlos III, 1771-72, que nos dice, señores, se acabó el diseño barroco de las 2 columnas y los ambos hemisferios. Tengo aquí una serie de imágenes, si queréis os las pongo. A partir de ahora vamos a dejar la moneda barroca y vamos a hacer una moneda neoclásica, que es esa que está ahí. Esa es la moneda neoclásica. A ver, ahora saldrá. Aquí ha salido. La moneda neoclásica. Estilízalas, pone las columnas, pone el escudo de España con trazos rectos, esa es la moneda neoclásica. En primer plano la moneda neoclásica y detrás la moneda barroca. Y después, y Carlos III dice, se acabaron las monedas macuquinas, se acabaron. Las decreta su extinción en 1772 para 1773, pero como el volumen monetario era tan grande, dijo, bueno, vamos a hacer una moratoria hasta 1775. O sea, en víspera de la independencia, de la guerra de independencia de Estados Unidos, todavía en el mercado había pesos redondos y pesos irregulares. Pesos fuertes, de ley fuerte, y pesos blandos o macuquinos. En los documentos ya había que poner si eran pesos de una manera o eran pesos de otra. El Estado siempre primó la moneda buena, la moneda mejor terminada. Esas fueron las reformas monetarias fundamentalmente. Y siempre ha habido textos normativos. Ya España se desliga, América se independiza, y a partir tiene una serie de reformas monetarias, que lo cuento en un capítulo del libro, que cuento cómo muere el Real de 8, en España y en México.
Y es muy interesante ese capítulo, muy interesante porque cuenta muchas cosas. Es que a raíz de eso, como has significado el tema del simbolismo de lo que es el símbolo del dólar y de la libra, es curioso que España no tenga su símbolo de moneda. Bueno, lo tenía la P y la S, que era la del peso. La del peso y la peseta, cuando PTS, nuestras pesetas de cuando éramos más jóvenes, ¿no? Símbolo, es que es un símbolo que nace de las abreviaturas escritas. Por eso cuando alguien dice, no, viene de las columnas de Hércules, y digo, y cada vez que uno escribía la moneda en un papel, pintaba las columnas de Hércules. ¿Tú te pones a pintar una monedita cada vez que quieres referirla? No tiene mucha lógica. Empezamos por ahí. Por ahí es por donde la teoría empieza a caerse. No es más complicado después, me explico. No sé si te he contestado. Hola, buenas tardes. Y al final, ¿de dónde vienen las columnas, las barras? ¿El símbolo del dólar de dónde viene? Y otra, en su teoría. Y otra cosa, ha hablado del fuerte y blando. Sí. ¿Y duro? ¿El duro de dónde viene? De ahí viene también. ¿Pero qué es? ¿Por qué es duro hacerlo? Claro. Cuando se estudia una moneda que ha sido tan importante en el mundo, los pueblos en los que es moneda y los que se usa le dan su nombre. Y ya vemos que la misma moneda tiene nombres distintos en los distintos países. Los italianos y los franceses le llamaban piastra. Los británicos y los germánicos le llamaban talar o dólar. Los hispanos le llamaban peso. ¿Vale? Entonces, lo mismo ocurría también dentro de una comunidad lingüística. Hay comunidades donde a la misma moneda, como la monarquía española era tan extensa, era normal que hubiera modismos y localismos. La terminología duro es una terminología que no arraiga en América, porque no nace en América y no se extiende en América. La terminología para definir la moneda redonda con respecto a las deformes macuquinas irregulares, muy feas, era peso fuerte, porque tenía una ley fuerte. Porque las monedas irregulares macuquinas tenían muy mala reputación, porque había habido grandes escándalos de corrupción en los cuales la moneda había tenido una ley menor, la moneda que se llama moneda feble. Feble viene del latín, significa débil, de una ley débil, que tiene menos plata de la plata que tiene que tener. Entonces tenemos la moneda feble o débil y la moneda buena, que es redonda, que está acuñada, siguiendo estrictamente las medidas de Felipe V, siendo muy rigurosa con la ley que tiene que tener la moneda. Y esa es la moneda fuerte o los pesos fuertes. Que en España, en el Levante, se les empezó a llamar pesos duros. El término peso fuerte siguió vigente en España hasta mediados del siglo XIX, del siglo XIX. ¿Qué ocurre? Que como España tiene un problema de liquidez porque le deja de llegar la plata de América, y tiene otro problema más grave que no tenía América y no tenía el resto del mundo, que es que su moneda no debe de... Lo cuento en el libro y lo explico varias veces, porque hay 2 o 3 casos en los que lo explico. La moneda que tú tienes no puede ser demasiado buena con respecto a la moneda de tu vecino. Porque si tu moneda y la moneda de tu vecino son prácticamente iguales al peso, parecen iguales, pero tu moneda es mejor, ¿qué hace tu vecino? Se queda con todas tus monedas, las funde y saca sus monedas y las cambia a la par de tu mercado y se lleva el beneficio. Hay un caso súper característico que yo cuento aquí, que es cómo desaparecen los pesos fuertes en España en tiempos de Fernando VII. ¿Por qué? Porque la moneda española vale 20 reales de vellón y la moneda francesa, los napoleones de 5 francos, valen 19 reales de vellón. Hay un real de vellón de diferencia, es un 5% de valor. La gente se llevaba moneda española a Francia, la fundía, introducía moneda francesa que estaba aceptada por la población española, se cambiaba a la par, pero había un listo que se estaba llevando un 5% de plusvalía, a costa de dejar España, de empobrecer a los españoles y de dejar desprestigiada la Casa de Moneda Española y la corona española. Entonces, vemos como en el siglo XIX se rebaja, es cuando se muere, cuando España se desenlaza del patrón de valor creado durante 300 años, en 1848.
Además, lo cito, que hay un texto que se publica en la Gaceta de Madrid, un decreto extraordinario, tiene una exposición de motivos extraordinario que dice, lo voy a leer parcialmente, ¿me permitís? ¿No? ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿No? De momento lo leo. Bueno, dice que cuenta lo que yo estoy contando. Entonces, justifica que la moneda de 20 reales, que es el peso, tenga menos plata y tenga menos peso para estar más nivelada con la moneda francesa y con la moneda portuguesa. Entonces, claro, para diferenciarlo de los pesos fuertes, la denominación duro pasó a asociarse a una moneda de plata equivalente al peso fuerte, pero que no era el peso fuerte. Y es la que arraigó en España en el siglo XIX. Por eso, cuando en 1868-69 España saca sus monedas de plata con la reforma y se adapta al sistema métrico decimal, la moneda de mayor plata pasa a ser de 5 pesetas. 25 gramos, ya no son 27. Eran 27,46, después pasó a 27,06, después pasó a ser 26,33 y después pasó a ser 25, que son los duros alfonsinos de 1868, Alfonso XII, Alfonso XIII, Amadeo. Y esa ya, duro. Emilio, por favor. Sí, estoy muy honrado de que hayas venido. Muchas gracias. Para mí es un honor que hayas venido. Y todos vosotros también, por supuesto. Bueno, primero felicitarte, ¿no?, por la gran conferencia que nos acabas de dictar. Enhorabuena por haber sacado el libro, que teníamos ya bastante tiempo queriendo leerlo y observarlo. Yo soy uno, como acaban de decir en tu presentación, de que te lo estaba esperando desde el 2023. Y bueno, todo el éxito en las ventas de este libro y la divulgación. Mi pregunta, Carlos, va respecto a que últimamente en redes sociales ha habido como un resurgimiento de una leyenda negra del siglo XVIII, ¿no? Lo que algunos divulgadores históricos han dicho como una especie de borbonfobia, diciendo que el siglo XVIII empieza una decadencia del Imperio Español. Pero una gran prueba de que todo esto es falso es justamente la moneda del real de A8, porque el siglo XVIII representa como que la gran globalización del real de A8, ¿no? Justamente como tú bien señalabas, Felipe V decreta que se empiece a acuñar la moneda columnaria, que es la redonda, ¿no? Y se empiece pues a dejar de acuñar poco a poco la moneda macuquina hecha a martillo, que era de mucha menor calidad y que se podía recortar y quitarle en plata, ¿no? Entonces eso dañaba mucho al prestigio español internacionalmente y que se pudiera globalizar la moneda, ¿no? Entonces por eso que se introduce la moneda redonda, ¿no? Primero la columnaria y luego la de busto, que es la que tú denominas neoclásica. Entonces yo quería preguntarte lo siguiente: ¿crees que deberíamos de reivindicar esta moneda como una moneda del siglo XVIII y de la dinastía de los Borbones a nivel global, para tratar de desmontar esa leyenda negra que está surgiendo del siglo XVIII? Bueno, es que la plenitud del Real de A8 es borbónica. Es borbónica. Es con Felipe V. O sea, la plenitud, el cenit, lo alcanzan esas dos monedas. Ahora como hay gente que a lo mejor se pierde porque no sabe de lo que estamos hablando, ahora en 2 o 3 minutitos voy a poner unas imágenes para que pues estamos hablando, nosotros entendemos porque sabemos de lo que estamos hablando, pero es normal que haya gente que no haya visto, no ve las imágenes, ¿no? Ahora las voy a poner brevemente. Pero la plenitud es borbónica. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. ¿Me explico? Es así. Y ese es el cenit, la plenitud. Ya era muy famoso en el siglo XVI y en el siglo XVII, pero la plenitud es a partir de 1728 y las medidas monetarias de Felipe V. ¿Contestado? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Yo creo que sí, que hay que reivindicarla como la gran moneda de la dinastía de los Borbones. Y de la historia del mundo. Y de la historia de la hispanidad, de los hispanos. Nuestra moneda que tenemos en común con México, con Perú, con Chile, con Argentina. Era la moneda de una gran comunidad. No sé si por ahí delante había un señor. Rafa. Bueno, Carlos, aparte de la conferencia, que efectivamente es magistral, yo he leído el libro. Claro,
leer un libro cuando te lo cogí y me lo firmaste en Cartagena, te digo, 808 páginas de lectura, aparte la cronología y las 875 horas a pie de página, pues sinceramente se me hacía muy duro. Lo he leído, me he puesto 3 días con él y me parece de lo mejor que he leído mucho tiempo y donde más he aprendido, porque yo no sabía nada de esto. Además, no me lo explicaron en la universidad, allí me explicaron otras cosas, nada de esto. Me ha gustado mucho y de lo que más me ha gustado de este libro, bueno, pues de lo que uno ha aprendido, es decir, lo que hace España en la independencia americana. Lo que ha dicho aquí el compañero ha sido muy importante, porque tú incluso hablas de ese tema con los romanos, Carlos III, de rey apto y administración eficaz, y hablas de la rectitud. Se habla ahí de esto, en el capítulo correspondiente a eso, ¿no? Y a mí yo te preguntaría primero, que hablaras de el resello y contramarcas, muy brevemente. Resello y contramarcas. Y luego de cosas que, bueno, también me gustaría. Lo que más me ha sorprendido es que esta moneda, ya no es decir los 300 años que ha vivido, es que en el 1949, plena guerra de Mao, es decir, México, a través de México, en San Francisco, le llegan pesos a Mao. Sí. Es decir, que ya no ha sido esta moneda 300 años, es que ha sido 400. De 1538. Eso sería reinar después de muerta la moneda. Sí, efectivamente. Estoy buscando la presentación, pero no la encuentro aquí, ahora. Aquí. Y luego simplemente, un detalle respecto a lo que dices, en la guerra del opio de Inglaterra con China, un pequeño reproche de lo bien que tratas a los ingleses que no lo merecen. Cuando dices... cuando ya aplica a China pues la pena de muerte a todo aquello, lo que dice, los ingleses aplicaron una perversa estratagema de controvertida moralidad. Jamás la moralidad de los ingleses ha sido controvertida, Carlos. Siempre ha sido absolutamente inmoral. Claro. Todo lo que han hecho. Pero, y cuando matan a uno en Japón, le pagan 100.000 euros, o sea, un comercio en Japón asesinan a un inglés, págame 100.000 euros, pero en pesos hispanos. 100.000 pesos. Oye. Sí, efectivamente. Es cierto, el último real de 8 me preguntaron, ¿cuándo se acuña? Digo, lo acuña Mao Zedong en China. Exacto. No, en San Francisco, en Estados Unidos. ¿San Francisco? Sí, ¿Cuándo? Digo, 1949. Y dice la gente, ¿1949? Sí, porque la moneda mexicana de 8 reales fue tan importante en China que cuando México se independiza siguió emitiendo su peso con la misma ley y con el mismo peso y la misma ley hasta 1914. Y entonces encontramos muchísimos pagarés de bancos extranjeros en China donde se hace alusión a la moneda mexicana. El Tratado de Nankín, por el que acaba la Primera Guerra del Opio, los chinos tuvieron que pagar la indemnización a Gran Bretaña en pesos españoles o mexicanos. Pero es que tenemos que la colonia de Singapur y otras colonias se compran con pesos españoles. Pero es que la liquidez que se le da a Australia y Nueva Zelanda es con pesos hispanoamericanos borbónicos. Es decir, no somos conscientes de la grandeza que tiene esta moneda. Sí. Y para terminar, cuando ya no puede legalmente hacer lo que hacía Inglaterra, y dices, a través de contrabandistas y piratas, eran los mismos ingleses vestidos de contrabandistas y piratas. Bueno, es una opción, sí. Claro, China empieza a marcar y empieza a resellar, a ver si puedo encontrarle muy brevemente para que la gente que... a ver, porque es que me sabe mal... estos son los primeros reales, ¿vale? Los primeros reales de Pedro I. Aquí es cuando el virrey Antonio de Mendoza equipara el peso de oro que hay a la izquierda a 8 reales de plata y le pide al rey que acuñe una moneda de 8 reales, que es esa que está ahí a la derecha, ¿vale? Ese es el primer real de 8 de la historia, nacido en México, 1538. Ahí lo tenemos, abajo tenemos los reales de A8, 4 tipos que empezaron a acuñarse en España a principios del reinado de Felipe II. Esta es la tipología, el diseño que adopta Felipe II en 1566 con su pragmática de la nueva estampa, ¿vale? Introduce una cruz, un cuartel, 4 cuarteles con los castillos, los leones, su escudo, el escudo de la corona, etcétera, etcétera.
las 3 circunstancias excepcionales, lo que les comentaba, los inmensos yacimientos de plata, la tecnología puntera del método de la amalgama con el mercurio, los inmensos límites políticos de la monarquía española y, por último, el tiempo. Fijaros la extensión tan grande, la cantidad de plata que circula por ahí de manera directa o de manera indirecta. Aquí tenemos a Felipe V con su nuevo diseño, ya vemos que es una moneda circular, ¿vale? La moneda barroca, columnaria de ambos hemisferios, de 2 mundos. A la derecha vemos una imagen de la nueva tecnología, la prensa de volante que permitía acuñar este tipo de moneda, y abajo a la derecha una imagen del canto labrado o laureado de este tipo de moneda, porque las monedas irregulares macuquinas no se podía labrar el canto. Esta es la gama completa. Tenemos un cuarto de real, medio real, real sencillo, 2 reales, 4 reales y 8 reales abajo. Y este es un diseño de mundo para la moneda del mundo. Esta es la moneda que alcanzó el cenit reputacional, ¿vale? Lo tenemos de México, de Lima, de Potosí, de Guatemala, de Santiago de Chile, y me falta ahí Santa Fe de Bogotá, ¿vale? La piastra danesa de 1771 la tenemos arriba, copiando un 8 reales mexicano, un peso hispano que está abajo. Fíjense la similitud tan grande que hay, ¿no? Cómo copiaron los reyes europeos este diseño tan extraordinario, tan simbólico, tan bello y tan inclusivo, ¿no? Es la moneda que se usaba para comerciar con Oriente, que se ha encontrado en numerosos naufragios. Aquí tenemos la moneda neoclásica, que es la que está ahí en la portada del libro, es la que aprueba Carlos III en 1771, ¿vale? Con su real busto y con el escudo neoclásico de las columnas y el escudo de España. Con 2 tipos, hay 2 tipos. Estamos el tipo europeo, que lo tenemos arriba, tenemos el 1788 y el de Madrid en 1788, Sevilla en 1791, y los 2 de abajo, que es el tipo neoclásico. La familia completa de cuarto de real, medio real, real, 2 reales, 4 reales y abajo 8 reales, que se convirtió en la moneda del mundo. Y aquí explico, bueno, cómo los ingleses emiten pagarés respaldados en el Spanish dollar o dólar español. Ese que ven ustedes ahí arriba es el primer billete de $1 de la historia, emitido por la colonia inglesa de Maryland en 1767, con el respaldo de $1 español, pintado incluso entre dos manitas. En la Declaración de Independencia, Estados Unidos emite un montón de pagarés para financiarse, la corona española contribuye, la batalla de Yorktown, que se salva gracias al Real de 8 español o hispano, Thomas Jefferson, que emite un informe al Congreso en 1784 recomendando la adopción del Real de 8 español o hispanoamericano como moneda oficial nacional. Ahí tienen una de las páginas de su informe. Y aquí la resolución del 6 de julio de 1785 por el que Estados Unidos adopta por unanimidad oficialmente como moneda oficial nacional el Real de 8 español o hispanoamericano de Carlos III. ¿Vale? Ellos no empiezan a acuñar sus dólares hasta 1794. Aquí tienen los dólares emitidos por Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y XX. Durante los 9 primeros años solamente hubo dólares españoles, no había dólares estadounidenses. Y evidentemente los pagarés de los bancos privados, pues la moneda que apareciera, la moneda española, el tipo, porque era la moneda que la gente conocía. La gente comerciaba, tenía sus ahorros, tenía sus... Aquí tenemos un extraordinario testimonio, que es el análisis de John Leonard Reed, el director de la Casa de Moneda de Nueva Orleans, que en 1845 dice que el 90% de las monedas de $1 que circulan en Estados Unidos, 1845, han pasado más de 60 años de la independencia, son monedas españolas o mexicanas. Acuñada en México, dice. Lleva la impronta de México, ¿vale? Es un dato increíble, eso es escalofriante. Los distintos pesos hispanoamericanos que siguieron expresando su valor en... Ay, siempre tienen que sacar. Su valor en 8 reales. Y bueno, aquí el dólar español, dólar confederado. Como la Confederación emite pagarés, el dólar se desmonetiza en 1857 en Estados Unidos porque quieren darle cabida a su propia moneda, a su dólar. Y en 1861 y 62 tenemos la Confederación que emite pagarés con el dibujo de la moneda de 8 reales española. Y chiquito, es que las exposiciones que yo hago empezaba con que la pregunta, cuando a la gente se le decía que el dólar de Estados Unidos era una moneda española, la reacción era de sorpresa. Decía la gente, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, ¿eso cómo chiquito? ¿Cómo? ¿Cómo? Y terminaba mi presentación diciendo que chiquito ya, en lugar de decir cómo, ahora diría, cuando se le dice que es una moneda española, el primer dólar es tetacuín.
Y esa es la historia. Esa es la historia. Tú sabes que hay muchísimos más. Me he extendido demasiado con esta pregunta. Discúlpenme los señores que habían pedido el micrófono allí detrás. Pero creo que ha sido necesario y les ayuda mucho para saber de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, Carlos, soy José Miguel Fernández de Liencres, soy el director comercial de la Real Casa de la Moneda. Y la verdad que estoy encantado y, bueno, la verdad muy satisfecho de todo lo que hemos oído, ¿no? La verdad que ha sido sensacional, ¿no? Y quisiera trasladarte pues mi más sincera enhorabuena. Y al mismo tiempo, pues informaros que desde la Real Casa pues también estamos involucrados este año, que es muy importante en Estados Unidos, ¿no? Que es el 250 aniversario, ¿no? De la Declaración de Independencia, y que hemos lanzado ya en 2025 y ahora completamos en 2026 una serie de monedas en 8 reales también, pero modernas, ¿no? Dedicadas al 250 aniversario España y la independencia de los Estados Unidos. Y está todo absolutamente vinculado histórica y numismáticamente con lo que estás comentando, con lo cual pues yo me siento muy identificado. Me he comprado ya tu libro y me gustaría que me lo dedicaras. E incluso hablar, porque tenemos un programa de actividades en Estados Unidos que a nuestro nivel vamos a intentar pues, poner en valor todo lo que tú has comentado, que es una deuda histórica, no partidista, sino simplemente lo que representó España en la independencia de los Estados Unidos y en la colección que vamos a lanzar y el 3 de marzo la vamos a presentar en Puerto Rico. Y a continuación vamos a estar en Nueva York el 8 de abril y precisamente va a haber una mesa redonda que a lo mejor, bueno, ya hablaremos después, donde después de presentar la colección vamos a hablar del Real de A8, la moneda de la independencia. Pues yo creo que, bueno, de alguna manera vamos a trasladar todo esto que está tan olvidado y es una pena que esté olvidado en España, que no se comente en los colegios, que desde La Habana y desde otros lugares, Francisco de Saavedra y Sangronis, en Estados Unidos le conocen más como Sangronis, tienes Farragut, ¿no? Farragut, que fue el padre del primer almirante de la US Navy, que también tuvo algo que ver con todo. Luis de Córdoba, que detuvo un convoy de más de 40 barcos que iban a ayudar iban a tratar de evitar que las 13 colonias se rebelaran. Hay toda una historia también relacionada con la Revolutionary War que está ahí y la vamos a representar a través de las monedas. E Isabel la Católica también, que también tiene mucho que ver en esto, porque la primera moneda en la que se identifica a una mujer como dólar fue en 1893 y precisamente aparece la imagen de Isabel la Católica en un cuarter. Bueno, simplemente decir que encantado y que, bueno, me gustaría mucho que me dedicaras el libro que ya me he comprado. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu asistencia y encantadísimo. Por supuesto que sí, para mí es una gran satisfacción pues tener nada más y nada menos que gente como tú aquí. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas, más cuestiones? No tengan miedo, de verdad, estamos entre amigos. Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena. He tardado en preguntar porque me he quedado casi sin palabras. A ver, yo de formación vengo de la rama económica y a mí siempre me han explicado y el impacto que tuvo el aluvión de moneda en cuanto al tema de los precios y el impacto que tuvo. No sé si lo tocas en el libro o no, lo veré, pero es uno de los hándicaps que a poner toda esta cantidad de moneda a nivel mundial no afectó a porque obviamente es masa monetaria que se ponía a funcionar. No sé si lo tocas, como has comentado al principio, lo tocas, ¿verdad? Pues ya lo leeré con tranquilidad. Exacto. Claro. Sí. Porque esto hoy sería implanteable, algo tan brutal. Vamos, bueno, me veo la economía reventando a nivel brutal, los precios y desestabilizando muchas cosas, pero claro, pasó y se gestionó. Me parece increíble haber podido gestionar este volumen en aquel momento, ¿no? Con los mecanismos que había. Impresionante. Hoy viene pasando desde que abandonamos el patrón plata y el patrón oro. Eso lo explico mucho. Es un libro
que yo creo que a los economistas les va a gustar mucho. Carlos, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, explico la inflación y vemos que la inflación, eso produjo lo que llamó Hamilton la revolución de los precios. Los precios, claro, porque la economía, la horquilla de valor del circulante monetario en Europa era fundamentalmente plata. La base monetaria de la economía monetaria era plata, porque las monedas de cobre, de billón, eran valores muy bajos, muy pequeños. Y el oro circulaba muy poco. Entonces, habitualmente, de hecho, Carlos Castán, lo cito en el libro, habla de las acuñaciones monetarias, que todas las acuñaciones que se hicieron en la América española, en la época española, el 96 y pico, 97% eran de plata. Solamente un 3%, 3 y pico por ciento, fueron oro y cobre. Imaginaros, todavía se dice en Sudamérica eso de no tenés plata, porque el término plata se asocia a dinero. O la expresión de, eso vale un platal. Eso aquí no se usa en España, pero en América se usa. Es una expresión muy bonita. Vale un plátano, un montón de plata. Entonces produjo una inmensa revolución, que esa fue la causa inicial de por qué los productos españoles perdieron competitividad. Porque los precios en España eran más caros que en el resto de Europa. Y se mantenía por unas rígidas medidas restrictivas del comercio internacional impuestas por la corona, que eran burladas permanentemente por el contrabando, pero que frenaban mucho la entrada de productos extranjeros en Hispanoamérica. Hispanoamérica era la gran bicoca. Los británicos llevan ahí intentando meter sus productos permanentemente. Cuando lo consiguen en el Tratado de Utrecht, montan un júbilo, se dispara la especulación, se crea una sociedad que es una de las grandes burbujas económicas que se cuentan en la historia económica. La burbuja, el gran crack de la Compañía de los Mares del Sur, en la cual Isaac Newton, que lo cito en el libro varias veces, invirtió dinero y lo perdió todo. Y se quejaba diciendo, yo que soy capaz de calcular el movimiento de los astros, no he sido capaz de salvar mi dinero de la ruina. ¿Por qué? Porque había un deseo enorme de comerciar con la América española, porque era donde estaba la plata. Los productos ingleses, Inglaterra no tenía plata. Tenía que buscarla como fuera. Lo que dice el refrán, más listo que el hambriento. Hay una manifestación muy interesante ahí de Alejandro Reilly, que es el gobernador de la Luisiana española, en 1769, que expulsa a todos los comerciantes británicos de la Luisiana. Y dice, es que se están llevando toda la plata, los ingleses. 1769. Se están llevando toda la plata porque sus productos son mejores y más baratos. Claro, la inflación se va extendiendo por Europa. Hubo una inflación en toda Europa, pero el epicentro de la inflación en Europa era España, porque era donde llegaba la plata. Y el epicentro era América, porque era donde se producía la plata y las inmensas cantidades de plata que venían, ¿no? Todo eso está explicado. Explico también la inflación tan tremenda que hay en las 13 colonias, cómo en la Nueva Francia y en el Canadá francés no tienen plata, no tienen dinero y emiten papel, y cómo el papel, algo que nos puede sonar a la economía actual, se devaluaba permanentemente, porque claro, el papelito, tú puedes sacar papelitos indefinidamente, ilimitadamente, pero plata no, oro no, eso no te lo puedes inventar. O sea, yo he disfrutado mucho escribiéndolo, con muchísima pasión, con muchísimo cariño, y a los economistas les va a gustar. Verás, se tocan conceptos económicos a nivel muy básico, muy básico. Yo he procurado en todo momento explicarlos de la manera más amena y más sencilla para que la gente lo entienda. Y además, como el mismo proceso se repite 2 o 3 veces, es más fácil que se quede en la memoria cuando uno lo va leyendo. Pues muchas gracias. Bien. Más preguntas, por favor. ¿Sí? Hay otra de las cosas que no he dicho, porque es que es imposible. Pero a mí, yo me he emocionado escribiendo este libro. Hay un capítulo, el capítulo 16 o 17, ya mucho más que una moneda, porque hay un valor emocional muy importante. Porque la moneda adquiere un valor emocional para mucha gente. Entran los sentimientos, ¿vale? Cuento testimonio y he descubierto cosas que digo, Dios mío, como los indios de Norteamérica, aliados del rey de España, ostentaban las medallas de que el rey de España hacía, y cómo cuando no había medallas cogían los reales de 8 y los taladraban para ponérselos al cuello, cómo entre ellos competían y peleaban por ganarse el favor de la administración española,
Y claro, había un valor emocional, ¿no? Y cuento un testimonio ahí que a mí me sobrecogió, me emocioné. Claro, para yo contar, a verdad que vivimos en una etapa de leyenda negra permanente y persistente y cada vez más fuerte, ¿eh? Porque lo de la leyenda negra yo creía que estaba superado, pero ¿qué va? Cada día hay más leyenda negra. En teleseries, televisión, cine, es brutal. O sea, esto continúa. Y entonces, claro, en este ambiente yo tengo que explicar cómo algunos indios de Norteamérica y de Sudamérica se ponían una moneda con el rostro del rey español al cuello. Porque eso no lo hace un indio que odia a su rey, sino un indio que se siente orgulloso de servir a su rey, que fueron los que lucharon contra los independentistas en la independencia española, los indios, los nativos que perdieron, los amerindios, los que tenían sus cabildos y tenían sus consejos, y que cuando llegaron las políticas liberales del siglo XIX, los independentistas, los próceres de la libertad, acabaron con todos los derechos de los indios. Le quitaron sus tierras, le quitaron sus derechos. Eso no se cuenta, pero eso fue así. Y hasta 1830 tenemos comunidades indígenas que luchan por su rey. Te vas a Perú y hay indios que tienen la cruz de Borgoña. Pero no porque nos la hayan copiado nosotros de ahora, no, sino porque mantienen esa tradición desde hace 200 años. Y se sienten abandonados por la corona española. Porque la corona española, en mi opinión, los abandonó. Y un ejemplo de ese abandono fue la entrega de la Luisiana a Estados Unidos. Y ahí cuento el testimonio de un jefe indio, de los Saukes, que cuenta, es emocionante. Son 4 párrafos, pero es emocionante. ¿Cómo lloran la entrega de la Luisiana a Estados Unidos y perder a su padre español? Lo llaman padre español. Esto no nos lo cuenta nadie. Esto tenemos que ponerlo en valor los historiadores independientes y nosotros, el pueblo. Y ya digo que es un testimonio sobrecogedor. Y creo que ustedes van a disfrutar mucho leyéndolo. Claro, necesito explicar cómo era la relación de los indios con el rey para justificar y explicar por qué los indios se ponían la medalla del rey al cuello. No sé si hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, vamos a concluir el acto. Habrán visto que no he exagerado ni un ápice en todo lo que he dicho en mi presentación de Carlos. Y solo comentar 2 cosas. Todos aquellos que quieran adquirir el libro lo tienen ahí a su disposición y Carlos estará encantado de firmárselo, como no. Y Cigia, que nos acoge siempre con tanto cariño y tanto afecto, va a abrir el bar por si queremos quedarnos a tomar algo todos juntos y comentar un poco y poder charlar, por supuesto, con Carlos. Muchas gracias por su asistencia y les esperamos en la siguiente conferencia de Héroes de Cavite. Muchas gracias. Muchas gracias.